Las hermanas, gloria al Señor. Y Dios nos ayuda a nosotros los varones, va, porque nos toca la próximo mes, primera semana, nos toca la reunión de varones, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Pedro 2:9. Sean todos bienvenidos, hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Creo yo que, aunque, bueno, en nuestra experiencia todavía no, pero a los padres que ya tienen hijos casados, aunque estén casados, los padres los aconsejan, ¿verdad? Les dan consejo a sus hijos de situaciones, ¿verdad? Que ya como padres, ya entendiendo el mismo rango que tienen el hijo como papá y el padre del hijo como papá también, y le comparte experiencias de cómo enfrentar cualquier desafío o problema que se presenta. Y el hijo nunca, hermano, el papá o la mamá responsable, todo el tiempo está al tanto de su hijo, de instruirlo, gloria a Dios, aún en su matrimonio. Y el hijo, hermano, y yo lo he dicho esto, nosotros cada día aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo, en nuestro trabajo cada uno aprende cosas nuevas diariamente, nuevos desafíos, nuevos retos. Y en Dios diariamente aprendemos cosas nuevas. En Dios diariamente aprendemos algo de parte de Dios. En cualquier situación que se nos presenta, lo podemos ver también como si fuera en un canto, en un versículo, aún en un pequeño fragmento de un poema. Podemos ver, hermano, la enseñanza de Dios para nosotros. Ahí en en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, y vamos a volver a hacer ese ejercicio, decir, yo soy escogido, yo soy linaje escogido. Y yo le puedo decir a usted, usted es un linaje escogido. Usted no es cualquier persona, usted es alguien que Dios escogió. Usted es alguien especial para Dios. Ahora usted diga, yo soy especial para Dios. Yo soy especial para Dios. Dígalo y guárdelo en su corazón, porque Dios lo ha escogido a usted. Usted no se escogió a sí mismo. Uno no puede decir, yo busqué a Dios primero, sino que la Biblia dice lo contrario. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Toda iniciativa proviene de Dios, y ya nosotros, a reacción de eso, amamos y seguimos a Dios. Vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con una finalidad, una meta, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora le ruego, hermano, así como está sentado, que ore por mí, hermano. Necesito su oración. Necesito que usted ore por mí, gloria a Dios. Y diga una vez más, como lo dije el domingo pasado, yo no quiero escuchar al hermano Román, yo quiero escuchar la voz de Dios. Escucha a Dios, hermano, usted en la palabra. Escucha a Dios, gloria al Señor. Padre, en tu santo y bendito nombre, el nombre que es sobre todo nombre, clamo en el nombre del Señor Jesucristo que esta mañana me des palabra, me des sabiduría, me des inteligencia, Señor. Ayúdame a expresar tu palabra, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra, Señor.
Pero también, Señor, ayúdanos a poner en práctica esa palabra que tú nos vas a hablar esta mañana. Yo todo te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Ayer que estábamos en el servicio, me puse a platicar con un hermano, lo estimo mucho al hermano, lo quiero mucho al hermano. Me puse a platicar con él. Y algunas cosas de algunos temas que se necesitan dentro de las iglesias. Pero hay una situación muy importante, lo que le dije al hermano es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron inspiración de Dios. Y se trata de las obras de Dios, se trata de Dios. Y ahí incrustado está el mensaje para nosotros, mensaje de salvación, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y yo le decía al hermano que la Biblia entera, los 66 libros, son inspirados por Dios. Inspiró Dios a aquellos hombres, los movió para que escribieran aquello, pusieran en tablas de piedra o en pergaminos los datos importantes que se estaban llevando a cabo en ese momento. Cabe señalar esto, que lo que se escribió para nuestra enseñanza, pero pasaron muchas otras cosas que no están escritas aquí. Muchas cosas pasaron en el transcurso de 4000 años antes de la venida del Señor. Pasaron muchas cosas en el Antiguo Testamento, muchas, pero no están escritas aquí. Pero lo que está escrito, hermano, es en general lo que pasó en el Antiguo Testamento, de un resumen de lo que pasó. En lo que está escrito es como un resumen de lo que pasó. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Es como un resumen de todos los hechos y de toda la obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, después trasladada a los apóstoles, gloria al Señor, y que ellos continuaran con la obra. Porque dice la Escritura, Juan lo dice, que si se escribieran las cosas que el Señor hizo en esta tierra, no cabrían los libros de la tierra, no cabrían de todas las cosas que nuestro Dios vino a hacer. Y todo lo vino a hacer a favor de nosotros, hermano. Es una maravilla. Ahora por eso le digo, usted es un escogido, yo soy un escogido, soy un linaje escogido. Soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo que no era pueblo vino a ser pueblo, el cual somos usted y yo. Aquel que no tenía un nombre, ahora Dios ha puesto su nombre sobre nosotros. O sea, alguna diferencia tremenda ha pasado en nuestra vida. Ya no somos más de aquella creación, hermano. No somos más de aquellos que creen en Dios, sino aquellos que le creen a Dios. Somos de aquellos que le creen a Dios. No aquel que cree en Dios. Yo creo en Dios, sí, pero ¿le crees a Dios lo que está diciendo? Y el creerle a Dios implica el obedecerle a Dios. Y eso a nosotros nos va a ayudar a ir caminando por una senda donde no nos vamos a desviar ni a un lado ni a otro. Y eso es lo importante, que no perdamos el enfoque, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha escogido? No perdamos el enfoque. Y yo hablando con el hermano ayer, le digo, si Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a que se escribieran estas palabras en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿por qué hay diferentes pensamientos entre las iglesias? ¿Por qué hay tanta discrepancia en que aquel piensa y quiere de una manera y aquel piensa y quiere de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a ese grado de aún distorsionar la verdad de la palabra de Dios? Aún algunos se atreven a decir que lo que está escrito ya pasó de moda. Ahora vienen las nuevas revelaciones. Pues sí, esto es suficiente para nosotros. Esto debe ser suficiente. Y no dejarnos engañar por aquellas ideologías o aquellos nuevos supuestos mensajes que se quieren introducir a la iglesia. Lo cual quiere, hermano, el enfoque de esas enseñanzas es apartarnos de Dios. Y quiere, hermano, mire, el diablo sabe que está perdido. Amén. Dios ya lo venció en la cruz del Calvario, le arrebató a las llaves del infierno. El diablo está perdido, el diablo ya perdió. Amén. Ya no hay esperanza, el diablo está perdido.
Pero ¿sabe qué? Una de las cosas es que sigue trabajando. Sigue trabajando. Sigue haciendo su labor. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros que tenemos la victoria asegurada por medio del Señor Jesucristo, una victoria asegurada está la victoria porque ya está ganada. No dejemos de luchar. No dejemos de buscar al Señor. No busquemos de seguir su camino. Si el diablo lo hace estando perdido ya, que no hay esperanza, y sigue haciendo su trabajo, nosotros con mucho más razón debemos de seguir caminando, no perdiendo el enfoque de por qué Dios nos ha llamado. Ahora, quiero enfocarme en el último versículo que tuvimos la otra semana, que fue Levítico capítulo 6, versículo 12, pero todavía no lo ponga, hermana. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. 6 en adelante. Y vamos a hablar del versículo 4. Amén. Escribiendo Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, ¿qué, hermano? O sea, tenemos una gran responsabilidad de ser reyes y sacerdotes. Él así lo hizo y así lo quiso, que seamos reyes y sacerdotes. Él así lo quiso, que fuéramos reyes y sacerdotes. Pero eso de llamarnos reyes y sacerdotes, debemos de saber la importancia o el trabajo que tiene un rey, la importancia y el trabajo que tiene un sacerdote, y de ahí depende tomar nuestra responsabilidad. Tomar nuestra responsabilidad. Está el ejemplo de Elí, del sacerdote Elí. El sacerdote Elí era el sacerdote que estaba allá en Silo, donde estaba y donde se estableció por última vez el tabernáculo, allá en Silo, en el monte de Efraín. Y estando en Silo, hermano, llega una mujer, la cual era estéril, de nombre Ana, y empieza a orar, donde dice la Biblia que nomás sus labios se movían. Pero aquella mujer estaba haciendo una oración se puede decir, tan genuina y tan profunda, y con un corazón, o sea, ella venía con un corazón en la mano, diciéndole al Señor: Señor, concédeme yo ser mamá. Concédeme yo ser mamá. Y gracias a Dios que a ustedes, hermanas, padres de familia, Dios les ha concedido ser padre, a usted ser mamá. A unas dentro del evangelio, en el caso de mi esposa, en el caso de la hermana Evelyn, que dentro del evangelio ellas se casaron en la iglesia y sus hijos nacieron en un hogar cristiano. ¿Verdad? Entonces, las demás hermanas que todavía vinieron al Señor ya teniendo sus hijos, no son eximidas de esa responsabilidad, sino que también tienen una responsabilidad. Y la responsabilidad que Ana quiso tener en su vida era decirle al Señor: Señor, dame un hijo, pero ese hijo yo te lo voy a entregar a ti. Dame un hijo y yo te lo voy a entregar a ti.
Esa fue la petición de aquella mujer. Pero fue muy específica. Ana le dijo, yo necesito que sea un niño, un varón. Un varón, y yo te lo voy a traer a ti, va a ser dedicado a ti. Y dice la Biblia, conforme a la costumbre, que a la edad de 8 meses, cuando el niño fue destetado, dice la escritura que fue llevado al templo con el sacerdote Elí. Y ahí creció ese niño, hijo de Ana, el cual fue llamado Samuel. Creció ese muchacho ahí, y dice la Biblia que ese muchacho ministraba en el templo. Llevaba labores, hacía labores en el templo. Pero había algo. Ese muchacho no había tenido una relación con Dios. Ese muchacho no había tenido una experiencia íntima con Dios. Y ayer en la predicación que escuchamos, mucha razón que dijo el pastor es, cuando nuestros hijos empiezan a desviarse y empiezan a hacer ciertas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros podemos decir, yo no le enseñé eso. Amén. O sea, que su hijo empiece a hacer cosas que van en desacorde a la palabra de Dios. Usted puede decir, yo a mi hijo no se lo enseñé. Podemos quitarnos la responsabilidad de decir, eso yo no se le enseñé a mi hijo. Y tiene razón, usted no se le enseñó. Pero esa enseñanza, la enseñanza que usted no le dio, provocó que hubiera un hueco, y ese hueco lo llenó esa tendencia que ese hijo tuvo. ¿Sí me entiende o no me explico? ¿Sí me entiende o no me explico? O sea, podemos decir, yo no le enseñé eso a mi hijo, yo no se lo enseñé, no me vio nunca hacer eso a mí. Pero él tomó esa decisión, yo no se lo enseñé. Y podemos quitarnos la culpa, decir, no fue mi culpa. Pero por no haberle nosotros instruido a nuestro hijo en el camino de Dios, quedó un hueco. Y ese hueco vino y lo llenó esa tendencia que él está haciendo. ¿Me entienden o no me explico? Ese hueco de la falta de que usted instruya a su hijo en Dios, vino y lo llenó una tendencia del mundo, ¿cómo se puede decir? Una corriente del mundo. Vino y llenó ese hueco que usted no tuvo la responsabilidad de llenarlo con la palabra de Dios, que es su hijo. No sé cuántos están de acuerdo con eso, no sé cuántos puedan tomar su responsabilidad como padres. Que como padres tenemos una responsabilidad que los primeros que le debemos de predicar nosotros es a nuestros hijos. Por eso Ana dijo, yo quiero a su hijo, con todo mi corazón lo quiero, y que sea varón, pero yo lo voy a entregar a Dios para atrás, se lo voy a dar a Dios, es para Dios. Dice la Biblia que ese muchacho pues ministraba, no conocía a Dios, no tenía un encuentro con Dios, y una noche estando acostado, Dios le habló, Samuel, Samuel, y él confundía la voz de Dios, porque no sabía cómo era la voz de Dios, no sabía cómo Dios hablaba, y la confundía, y iba con Elí, aquí estoy, ¿qué quieres? Yo no te he hablado, pues, y así estuvo por un tiempo hasta que Elí comprendió de que Dios quería hablar con Samuel. Y estando Dios hablando con Samuel, le explicó el caso, que era el plan que Dios tenía para Elí. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Tremendo. Lo que Dios le dijo a Elí que iba a hacer, perdón, lo que Dios le dijo a Samuel que iba a hacer con Elí, no eran cosas agradables al sacerdote Elí. Dice que Dios lo iba a castigar. ¿Por qué lo iba a castigar? ¿Por qué iba a llegar un azote en contra de Elí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué iba a llegar un azote en contra de Elí? ¿Vale? Espera que
miraba acá? Sí. Porque no había reprendido las acciones de sus hijos. Porque no había, dice la Biblia, que no le había estorbado a sus hijos. O sea, Elí miraba y hay una palabra que nosotros conocemos muy bien. Bueno, no sé si todo, pero una palabra que se llama alcahuete. ¿Sabes lo que es alcahuete? No son cacahuates. A veces yo escuchaba alcahuete y se me figuraban cacahuates. No, alcahuete. ¿Sabes lo que es alcahuete? No, los jóvenes que hablan inglés no saben qué es alcahuete. ¿Qué es alcahuete? Tú sabes, no sabes, ¿verdad? Tú, Alex, ¿verdad? Sara, ¿tú no sabes qué es alcahuete? ¿Yo? No, Sara. No, gloria al Señor. ¿Alguien que pueda explicar qué quiere decir alcahuete, hermano? Tenemos la idea, ¿verdad? Pero para explicarlo ya se nos pone difícil. Es como solapar, o si miramos que está haciendo algo incorrecto, pues no lo pasamos por alto o lo consentimos. ¿Algo? Un ejemplo así leve. Usted está haciendo fila para hacer algo, ¿no? Para un trámite, lo que sea. Y está la mamá con su niño. y la mamá pues está haciendo fila también. Y ese niño anda para arriba y para abajo. Normal, como los niños lo hacen, ¿no? Algo de tendencia normal de los niños. Ser un poco inquietos. Todos los niños, además, usted también como niño pasó por ahí. A unos que se tiraron hasta de cabeza de la cama. Pero todos pasamos por ahí, todos fuimos niños, nunca se nos olvide eso, ¿verdad? Pero, en el caso mío, mi papá, aunque no era cristiano, fue muy duro con nosotros. Nosotros decirle esta palabra que soy muy común, decirle tonto a mi hermano, los hermanos nos reprendía muy difícil, a tal grado que nos castigaban. El que yo le dijera tonto o que me dijera tonto a mí, era una represión grande, bueno, de mi padre, aunque mi padre no tuvo escuela, pero conocían muy bien y tenían muy claro lo que era el respeto a los demás. Y eso nos lo inculcó a nosotros y eso lo aprendí yo, y yo por eso quiero inculcarle a mis hijos que respeten, a todos respeten, y aún entre ellos que se respeten. Es lo que les digo en mi casa: respétense uno al otro y respétense uno al otro. Entonces está aquella mamá haciendo fila y el niño anda por un lado y por otro, cosa normal. Pero de repente va el niño y se le antoja pegar una patada a uno que va enfrente, al que está enfrente haciendo fila, y aquí le duele. Y la mamá lo vio: hazte para acá, hazte para acá. Y el niño sigue correteando, y al niño pues se le hizo fácil volverle a pegar otra patada. Y la mamá no le dice nada. ¿Qué quiere decir eso? Está siendo cómplice, está solapando, o sea, si me entiendes, algo. Está como una vez, yo les voy a explicar a mi esposa, no espero que mi esposa lo tome por el lado amable. Resulta que en el año 1900, se me fue muy para atrás, ¿verdad? De hablar del 2000, pues estamos hablando muy cerca, pero hablar de 1900 como que ya están hablando del otro siglo. En 1990, ¿qué le puedo decir? 98, no, espérense, ojalá fuera 98, 1988, 89, hermano, hace mucho para atrás, ¿verdad? 1989, algunos conocen a Norberto, mi sobrino, el sobrino político, mi hermano Rogelio lo conoce. Se robó a mi sobrina, hija de mi hermana la güera, que a veces viene. Se la robó, ahí en Culiacán se la robó. Y pues hubo un dolor grande porque pues se la robaron. Y se acerca conmigo mi mamá, ¿y qué cree que me dijo? Ahora tú, me dijo, te vas a ir a robar a la hermana de Norberto. ¿Yo qué tengo que hacer? O sea, ¿yo qué culpa tengo? Yo estaba en la escuela, en la secundaria, y quería que fuera, me robara. O sea, me estaba queriendo acahuetear para que yo... Dicen, ¿cómo voy a robar yo, chacha? Tú vete a robar a la María, me dijo. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tengo que ver ahí? Yo tenía 14, 15 años cuando tenía. Estaba en la secundaria y digo, ¿cómo voy a ir a robar? Entonces, mi mamá me estaba impulsando, pero mi mamá no era cristiana, claro. Ninguno de nosotros éramos cristianos. Pero mi mamá me decía,
Pero, pues, espérate. ¿Cómo le voy a robar yo? O sea, era mayor que yo la muchacha también. Entonces eso es como alcahuetear, como solapar, como estar de acuerdo en eso. Entonces, en la sentencia que le vino al sacerdote Elí fue esa. Miraba que sus hijos estaban haciendo las cosas malas y no le iba a la mano. ¿Y cuántos padres de familia podemos caer en lo mismo actualmente? ¿Cuántos cristianos, padres de familia, podemos caer en lo mismo? Viendo que el hijo está haciendo las cosas mal y no le vamos a la mano. No le voy a decir que levante la mano porque van a querer levantar las dos. No. No le voy a decir que levante la mano y que está en esa situación. No. Sino que nosotros debemos de educar a nuestros hijos. Y la educación de un hijo, ¿dónde empieza? Aunque muchas veces le decimos, ¿eso te enseñan en la escuela? ¿Y en la escuela qué le dicen al chamaco? ¿Eso te enseñan en tu casa? O si el chamaco dice, pues, ¿para dónde arranco? Y decimos, lo que nos decían ayer, es un niño malcriado. Y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Y a veces los papás lo decimos muy normal. Chamaco malcriado. Pero esa palabra no es para el niño, el malcriado es para nosotros. Porque la misma palabra que le estamos diciendo, como dice, divídalo en dos. ¿Y quién lo crió? ¿Y quién está criando a ese niño malcriado? Por ese mal criado, ¿quién lo está criando? Yo tengo la responsabilidad. Y yo tengo la responsabilidad de los que están en mi casa. Porque, por ejemplo, si yo veo a sus niños y le llamo la atención, probablemente el niño se vaya a molestar conmigo porque es lo normal que es en su casa. Es lo normal que se hace en su casa. Y puede mostrarse conmigo, y aún el papá o la mamá se puede molestar conmigo porque es lo común que se hace allá. Pero cosas que no están correctas. No sé si me entiendan con esto. Entonces llega la sentencia sobre el digo, ¿sabes qué? Va a pasar esto porque tú no le vas a la mano a tus hijos. Tú no le has estorbado a tus hijos. Sino que hacían cuanta avería, hermano, avería aún en el templo, esos muchachos. Eran hijos del sacerdote Elí. A ellos les correspondía obtener el sacerdocio. Pero por causa de eso, el sacerdote, hermano Elí, dice que en una ocasión estaba en guerra el pueblo de Israel. Estaban en guerra y estaban perdiendo, hermano, perdían. ¿Y saben qué? Vamos a ir por el arca allá a Silo y nos lo vamos a traer para que lo quieran traer como un amuleto, hermano, el arca. Y Dios se molestó. Entonces, estando en la guerra, perdieron y va uno, hermano, corriendo con Elí y le dijo que hasta sus hijos se habían muerto. Y ese hombre era un hombre, pues, gordo, un hombre grande, dice que era un hombre pesado. Dice que estaba en una silla, se hizo para atrás, se desnucó y se murió. Pero la sentencia fue que él no le había ido la mano a sus hijos. Entonces, lo principal que nosotros debemos hacer es predicarle a nuestro hijo acerca de quién es Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicarle a nuestros hijos de Dios. Es una responsabilidad, aunque como dicen allá, aunque sea mi abuela, aunque estén viejonotes ya, tenemos que educarlos de, hijo, busca de Dios, mira, Dios ofrece eso para predicarle a Dios. Por eso la Biblia habla de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, predicarle a nuestro hijo de la experiencia que nosotros hemos tenido con Dios. De las experiencias que nosotros hemos tenido con Dios, predicárselas a nuestros hijos, las virtudes que Dios ha hecho conmigo. Que Dios ha hecho conmigo, ¿cómo fue que Dios? Simplemente que usted le hable a su hijo y que le explique cómo fue que Dios lo llamó a usted a su caminar. ¿Cómo andaba usted antes de convertirse? Porque a excepto de mi hermano Juan también nació en un lugar cristiano, hermano Juan.
Hermana, sí, tu hermano Mena también. Pero, aunque los hermanos conocían, pero ya de grande fue cuando se convirtieron. Pero los demás, hermanos, los demás que no nacimos en un hogar cristiano, donde no hubo una instrucción, una enseñanza, se nos ha hecho más difícil, porque nuestros padres, por no eran cristianos, lo que mirábamos era el ejemplo de ellos, de las maldades, de las tendencias, de los agravios que hacían. Y eso estaba incrustado en nosotros. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, Dios nos llamó de esa vida de perdición y nos trasladó a su luz admirable. Entonces, eso que Dios utilizó para llamarnos, de la manera que haya sido, hay que predicárselo a otros hijos. Mira, hijo, Dios de esta manera me llamó a su caminar. Dios así me habló a mi vida. Y eso es predicar de las virtudes de Dios, del poder de Dios actuando en una mente corrompida, en una mente necia, en una mente apartada totalmente de Dios. Cómo Dios vino y con ese lazo de amor nos atrajo hacia Él y nos cambió la mente, nos cambió el corazón, nos cambió la manera de ver las cosas. Si cierro los ojos parece que estoy solo, porque no se oye ningún ruido, y eso me pone muy nervioso. No sé si me entienden lo que le quiero dar a entender. Ahora, en Apocalipsis 1:6 dice de esa manera, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos lavó con su preciosa sangre, nos perdonó por medio del lavamiento con su preciosa sangre, que esa vida que llevábamos fuera de Dios, ahora nosotros tenemos un lugar especial donde tenemos unos títulos en nuestra vida de ser reyes y sacerdotes. Pero, ¿cuál era el compromiso? ¿Cuál es la responsabilidad de ser un rey y ser un sacerdote? ¿Sabe usted que los presidentes de los países no pueden tomar decisiones solos? ¿Sabía usted eso o no lo sabía? El presidente no puede decir, yo voy a hacer esto y vámonos. No, espérate, no se manda solo. Está el poder legislativo, donde están las leyes, el poder judicial, donde se dictamina si el presidente puede hacer aquello o no puede hacer aquello. El presidente no se manda solo. Un rey no se manda solo, hermano. No se mandaba solo un rey. El rey David consultaba. Es más, el tutor que tenía Samuel, ¿quién era? El líder espiritual que Saúl tenía, ¿quién era? Samuel, se lo dije, ¿verdad? Me equivoqué de nombre. Samuel era el líder espiritual de Saúl. ¿Quién era el que guiaba a Saúl en lo espiritual? Aquel era un rey, pero había un sacerdote que estaba por medio de Samuel. Ese Samuel guiaba y le decía por medio de Dios, por medio de Samuel, qué era lo que Saúl tenía que hacer. Y aquel, al final del día, pues hacía lo que se le venía en gana. O sea, no obedecía a lo que Dios le hablaba por medio de Samuel, del profeta Samuel. No le obedecía. ¿Y cuál fue el destino de Saúl? Que hasta el reinado se le quitara. Hasta el reinado se le quitara. Vámonos, se le quitó. Y se vino y se le dio a la tribu de... a la tribu de Judá. ¿Y Saúl de qué tribu era? Saúl. La tribu de Benjamín. Pero el último, fíjense qué cosa tan maravillosa. Cuando hubo la separación de las tribus, de las 10 tribus que fueron con Jeroboam, y que Judá se quedó con Roboam, dice que se alió a Judá Benjamín. Entonces ya estaba Benjamín y Judá juntos. Y después se le aliaron también los levitas, porque ese inventado Jeroboam inventó una religión nueva, y hizo altares nuevos y puso a sus sacerdotes
Y los sacerdotes de Dios pues ya no tenían nada que hacer. Y por eso se vinieron todos y se unieron a Judá. Entonces son las 3 tribus que componen a los judíos. Levítico, los levitas, Benjamín y Judá. Y de ahí nació los judíos. Y ya las tribus del norte, Israel, pues son las tribus perdidas de Israel, que no se saben dónde quedar. Se revolvieron con todos los pueblos de ahí, se hizo una revoltura y se perdieron las tribus. Por eso habla la Biblia de las tribus perdidas de Israel. Pero volvemos al punto, somos reyes y sacerdotes, y uno de los trabajos del sacerdote era que tenía que ofrecer, que él tenía la responsabilidad de presentar ante Dios el sacrificio, de que él era el medio por lo que Dios hablaba al pueblo. Pero ahora en nuestro caso, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos responsabilidad, y una responsabilidad, mire hermano, por eso le decía de Levítico capítulo 6 versículo 12, hermano. Hay alguna responsabilidad muy grande ahí. Se está yendo muy rápido el tiempo. Levítico capítulo 6 versículo 12. Escuche bien ahí, hermano, la responsabilidad del sacerdote, que una de las tantas responsabilidades del sacerdote, pero quiero enfocarlo en un punto muy importante. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. ¿Cuándo? ¿Cada qué tanto? O sea, en pocas palabras, tienen que ponerlo todos los días. O sea, en otra palabra, no, para decir todos los días, para usarlo una sola palabra, ¿cómo se dice? Diario. O sea, diario. Diariamente tenía que poner leña en el altar. Y la finalidad era, versículo 13, hermana. La finalidad que el fuego ardiera continuamente y que no se apagara. ¿Se acuerdan ustedes aquellos hijos de Aarón que vinieron y por qué murieron? O sea, ofrecieron un fuego extraño que Dios no les mandó. ¿Qué quiere decir con fuego extraño? Un fuego que no era del mismo altar. Ese fuego que no era del altar, ellos se les hizo fácil agarrar, bueno, para no ir hasta allá o lo que haya sido, como haya sido, encendieron otro fuego diferente a aquel. Diferente con el cual habían iniciado. Un fuego diferente, y con eso fueron que se querer ofrecer sacrificio a Dios. Hermano, dice que los quemó, que murieron. Porque ofrecieron un fuego que Dios no les había mandado que ofrecieran. Amén. Ahora, el sacerdote, el sumo sacerdote, fíjense, pongan muy atención en esto, hermano, porque es muy importante. El sumo sacerdote, para poder entrar atrás del velo, el sumo sacerdote, para poder entrar atrás del velo, tenía que hacer una especie como de nube dentro allá. ¿De qué manera lo hacía? Dice la Biblia que tomaba un incensario y le ponía incienso. Una mano, hermano. Pero en la copa, en ese que llevaba el incensario, dice que agarraba brasas o carbones. ¿De dónde los tenía que tomar? Lo tenía que tomar del altar, de ahí ese mismo, ahí tenía que tomar esas brasas, lo tenía que tomar ahí. De ahí mismo, no podían tomar de otro lugar, tenían que ser del mismo. Iban y tomaban, y aquel iba con el incensario y con el incienso, y al momento de entrar detrás del velo, echaba el incienso y se quemaba y se formaba una cortina, una nube entre el cielo y la tierra. Y eso permitía de que el sacerdote saliera y entrara con la sangre de aquel sacrificio y empezara a rociar para
poder santificar todo, porque era ahí donde descendía la presencia de Dios. Y se me viene a la mente, no puedo quitarlo de mi mente también, cuando el Señor expiró, ¿qué hubo? Dice que hubo tinieblas, ¿verdad? O sea, hubo una separación entre el cielo y la tierra por esas tinieblas, o sea, realmente, hermano, la neblina que usted mira aquí, realmente es una nube que baja, es una nube que baja. Esa es una neblina, es una nube que baja. Ahí, hermano, esa tiniebla era como una nube que se había hecho porque se oscureció entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para que se empezara, hermano, a derramar esa sangre del costado, la sangre del agua, se empezara a derramar. Y con ello, hermano, cumplir la misión de que por medio de esa sangre, hermano, todos somos limpiados. Todo aquello que aceptamos somos limpiados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. O sea, algo tremendo, hermano. Nada fuera de lo que se hacía en el Antiguo Testamento se vino a hacer con el Señor Jesucristo, sino que vino a cumplirse todo aquello. Y eso es un tema diferente. Me fui muy lejos por acá, hermano, pero muy interesante, ¿verdad? Ahora, ¿quién tenía la responsabilidad de que el fuego permaneciera encendido? El sacerdote. El sacerdote tenía la responsabilidad de que ese fuego no se apagara. No se apagara. ¿Quién tiene la responsabilidad en la casa de que se busque de Dios? No vamos a hablar de sacerdotes. ¿Quién tiene la responsabilidad en la casa de que el fuego no se apague en ese hogar? Los padres, no los hijos. Usted es responsable de que esa llama de parte de Dios no se apague en sus hijos. Usted es responsable de que ese fuego de parte de Dios no se apague en sus hijos, sino que continuamente usted le tiene que decir a su hijo: hijo, adelante, busca de Dios. Hijo, adelante, ama al Señor. Hijo, adelante, el Señor te está hablando. Impulsar a nuestros hijos de parte, no permitir de que esa llama se apague en nuestros hijos. No permitirlo. Porque si usted no le instruye a su hijo, si usted no llena ese hueco que su hijo tiene de la falta de Dios, si usted no se lo llena, se lo van a llenar otras cosas. Y usted se va a excusar: eso yo no le enseñé a mi hijo. Sí, no se lo enseñaste, pero tú permitiste de que ese hueco se generara dentro de él y otra cosa vino a llenarlo. No sé si están de acuerdo con lo que le estoy diciendo, hermano. Pero tenemos una gran responsabilidad con nuestros padres, como padres nosotros, que la llama de nuestros hijos no se apague. No se apague. Y tenemos responsabilidad de echarle esa leña al fuego. Por eso cantamos el canto ese, echándole leña al fuego. Y los responsables somos nosotros. Ahora, hermano, que si nuestros hijos nos ayudan a cargar los leños, hermano, más fácil se hace la carga, ¿va? Que nuestros hijos nos ayuden en oración. Que nuestros hijos nos ayuden a ser obedientes en nuestra casa, hermano. Y no nomás nuestros hijos, sino que la sacerdota que me dio a mí, o el sacerdote que te puso a ti, hermana, a un lado, te apoye para que lleven juntos el trabajo que Dios te ha mandado a hacer. Porque es responsabilidad de aquellos matrimonios, pero también es responsabilidad, aunque seas mamá soltera, aunque seas papá soltero, es la misma responsabilidad. Aunque tu cónyuge o tu compañero no esté contigo, pero tú tienes una responsabilidad de parte de Dios de instruir a tus hijos, estén chicos o estén grandes, son tus hijos. Que no queden por consejo ellos, ya que si ellos deciden tomar otro camino, que, hermano, hay un libre albedrío, pues ya usted va a decir, podemos ir al libro de Ezequiel, ¿va? Donde está el sacerdote, perdón, el atalaya. Se les está avisando, pero si aquel no se quiera percibir, bueno, va a morir por su falta, pero yo estoy librando mi alma. Igual con nuestros hijos, nosotros educamos a nuestros hijos. Va a llegar el tiempo que van a tomar sus propias decisiones, pero no porque tomen sus propias decisiones vamos a dejar de hablarles, sino que
Y eso es a tiempo y fuera de tiempo. Háblenles, escuchen o dejen de escuchar. Tenemos que hablarles, decirles. Es una responsabilidad que tenemos como padres nosotros. No dejarle, es que mi hijo no entiende, mi hijo no sirve, mi hijo no quiere entender, mi hijo no quiere. Háblale de Dios. Pero es que mi hijo, es que le quiero dar su espacio, háblale, no le des su espacio, no le des el espacio de que él tome el otro camino. Es que yo voy a dejar a mis hijos que ellos tomen su propia decisión. No, guíalos a que tomen su decisión. ¿Cómo voy a dejar que si yo no los traigo a la iglesia, si yo no los impulso a que vengan a la iglesia, cómo voy a dejar que otro me lo instruya acerca del camino del diablo, hermano? No sé si me entienda. Mi hermano, aunque se enojen, hermano, hay que traerlos. Que ellos aprendan de Dios. Porque eso nos va, hermano, a quitar muchos dolores de cabeza. Y ayer nos hablaban de las generaciones. ¿Cómo salió la generación, hermano, de Egipto? Sabían que era Dios y miraban las maravillas de Dios. La segunda generación fue la que entró a la tierra prometida. Y tuvieron las posesiones de la tierra, la distribución de las tribus. Pero llegó una tercera generación, que esa generación, hermano, dice el libro de Jueces, que no conocía a Dios. Pero ¿de quién fue responsabilidad de que no conocieran a Dios? ¿De quién fue la responsabilidad de que no conocieran a Dios? ¿De quién fue la responsabilidad de que no buscara de Dios esa tercera generación que salió de Israel? De Egipto, perdón. Los padres, de los papás. ¿Y cuál es mi responsabilidad, mi hermano? Y decían, es cierto esto. La primera generación es la que busca a Dios con todo su corazón. La primera generación. Los primeros que se entregan en una familia son los que buscan a Dios de todo su corazón. Pero ya esa generación empieza a decir, bueno, sí, yo me estoy entregando, pero yo a mi hijo, a mí el pastor donde me congregaba me hablaba cosas que pues no, están muy duras. Yo a mi hijo no le voy a predicar eso. Y ¿sabes qué, mi hijo? Mira, y le vamos suavizando el evangelio y le vamos suavizando la palabra de Dios. Ahora dígame, esa generación que viene, la segunda generación de usted, ¿cómo van a ser los nietos de usted? Si su hijo ya vivió su vida más light, más suave, ¿cómo le van a predicar eso a sus nietos, a sus hijos? O sea, los nietos de usted, ¿cómo se le van a predicar a ellos? Se va a ir, hermano. Ahora, ellos, ¿cómo le van a predicar a los bisnietos de usted? Entonces estamos en contra de lo que dice ir de victoria en victoria y de gloria en gloria, sino que cada generación se está disolviendo el temor de Dios. Pero ¿de quién está partiendo? De la primera generación, o en este caso de lo que estamos escuchando aquí, que yo debo instruir a mi hijo en el caminar en Dios. Es mi responsabilidad, para que él tome su responsabilidad cuando sea padre e instruya a su hijo, porque, hermano, el deseo que debe haber en nosotros, es que nuestras generaciones sean mejores adoradores que nosotros, mejores buscadores de Dios que nosotros. Pero lo que estamos impulsando más a nuestros hijos es a que sobresalgan más en las situaciones de este mundo que en Dios. Estamos más impulsando a nuestro hijo, mira, en los logros, que impulsarlos en los logros de este mundo que en la búsqueda de Dios. Yo no tuve educación, ahora mi hijo lo tiene, lo voy a impulsar aunque se aleje de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo estoy impulsando a mi hijo, sí, mira, busca tu buen trabajo, mira esto. Y aunque ese trabajo implique de que se aleje de Dios, eso no es correcto. Es que a su tiempo, hay que dar tiempo a mi hijo. No le des tiempo, no le des chance. Predícale de Dios, busque de Dios. Pero mira, hermano, yo puedo ir a dar una clase a los jóvenes y predicar a los jóvenes acerca del temor de Dios, de la búsqueda de Dios. Pero si usted como padre no me ayuda, de nada sirve. Si yo es lo que pasaba allá en Tijuana, cuando a veces iba a predicar yo.
iba y predicaba en la iglesia, predicaba y me daba la vuelta y una hermana que era de las líderes ahí, me daba la vuelta yo para irme y decía la hermana, no le quieran al hermano. Entonces, ¿qué ayuda tenía yo? ¿Qué ayuda tenía yo? Yo puedo agarrar a sus jóvenes y darles la predicación acerca de cómo deben de comportarse, cómo deben de buscar de Dios, cómo deben de entregarse a Dios. Pero si eso no lo ven en usted, sus hijos, en vano va a ser esa predicación. Pero yo necesito el apoyo de ustedes como padres. Que usted, hermano, tome la responsabilidad en Dios de educar a su hijo. No, oiga, su hijo, no vino porque está cansado. Y, tráigaselo, como que está cansado. Y a mí no me puede, mi hermano, a mí no me pueden decir que su hijo se quedó haciendo tarea. Tengo ya uno en la universidad. Tengo otro que se va a ir a la universidad. A mí no me pueden decir que es una vida tediosa, que van a hacer exámenes y que van a estudiar. No, esa excusa no cabe en mí. No cabe. Y se lo digo y se lo sostengo. No cabe. No cabe. Porque no hemos tenido una experiencia en nuestros hijos. En nuestros hijos, Román está en la universidad. Está en la universidad. Y a veces llega, a veces un poco estresado por tanta tarea, por tanta información. Pero desde escuela, ¡pum!, llega aquí a la iglesia. ¡Pum!, de su escuela, llega los jueves a la oración aquí. A veces se va temprano a la escuela, ¡pum!, a la escuela. A veces se levanta a las 5 de la mañana a seguirle dando. A veces llega de la iglesia, llegamos a la casa y sigue en la computadora. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo? Por eso que algún papá me diga, es que mi hijo no vino porque se quedó haciendo tareas. Mentiras. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo no se va a poder? Porque hemos tenido la experiencia nosotros como pastores, como padres de familia. Lo hemos tenido y ahí están nuestros hijos, gracias a Dios. Que a mí me digan esa excusa, Emma ni se atreve a decirme la mano porque lo voy a regañar. Lo voy a regañar. No me salga con esa excusa. Que le están dejando mucha tarea. Como si yo no tuviera hijos en la misma situación. No caiga en la situación de Lee, de alcahuete. Es que le doy su espacio. No le dé ningún espacio, porque ese espacio que está dando, la está aprovechando el otro. Ese espacio que le está dejando usted, el otro lo está aprovechando. Y aquel es aferrado. Y aquel hermano que está perdido, sigue trabajando. Y no otras veces, como decían, como dice el dicho, nos dormimos de nuestros laureles. No, hermano, hay que impulsar a nuestros hijos que busquen de Dios. Pero yo necesito que usted me ayude. Que la generación que viene atrás de nosotros, hermano, busque de Dios más que nosotros. Que ame a Dios más que nosotros. Pero es responsabilidad tuya, Padre, mía. Oh, que ya no puedo porque tan grande, hermano. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Transforma las mentes así, el Señor. Pero que ve tu iniciativa. Hermano, Dios podía descender a la tierra y hacer todo por nosotros, ¿sí o no? Se podía, pero no ordenaba. Mira, Moisés, tienes que agarrar tu vara y pégala a la roca. Y va a salir agua. ¿Dios puede hacerlo? Pues Dios puede decir, ¿sabes qué, Moisés? No te preocupes, yo voy a hacer que brote agua de ahí. No, tienes que actuar tú. Y eso se llama fe, creerle a Dios. Actúa, pégale a la peña. Y va Moisés y sale el agua. Se presentan al mar rojo ahí, hermano, donde venían los egipcios y estaban ellos y estaba el mar rojo. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? ¿Qué traes en tu mano? Pues la vara, extiéndela. ¿Pero qué tuvo que hacer Moisés? Actuar en fe. Y Moisés extendió la vara. ¿Y qué pasó con el mar rojo? Pero Dios, hermano, Él puede venir y descender a hacer todo por nosotros, pero nos va a hacer unos inútiles a no poder valorar y no crecer en fe. Esa situación que tú estás pasando con tu hijo, no sé qué situación estás pasando con tu hijo, no sé qué situación, pero Dios te puede ayudar.
Además, Dios te quiere ayudar. No, que mi hijo ya está grande, ya tiene su familia. Sigue clamando a Dios por él y Dios puede transformarlo. No dejes de buscar del rostro del Señor a favor de tu hijo. No lo dejes. Porque esas generaciones que vienen, hermano, deben de ser mejores adoradores que nosotros. Pero yo necesito su ayuda, hermano. Está bueno que usted impulse a su hijo en los logros de esta vida. Está bien, para que le vaya bien en esta vida también. Pero el principal motivo que usted lo puso como padre de ese niño y de ese joven, el principal motivo es que usted lo instruya en su camino. Que usted lo instruya en su camino. Proverbios 22:6. El principal motivo es que usted le instruya en su camino. Y esos nuevos padres que vienen, esos nuevos jóvenes que se van a... Lo mismo, tienen la responsabilidad también. Esa es una responsabilidad generacional, una responsabilidad que debemos de transmitir como padres. Hermano, yo a mi papá nunca lo miré que se quedara dormido hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Nunca lo miré. El viejo se levantaba de temprano y si no trabajaba, aunque sea, se ponía a barrer o a hacer cositas afuera. Ahí de repente lo mirábamos que estaba afuera. ¿Qué está haciendo este viejo ahora? Y ahí estaba mi papá trabajando y haciendo cualquier cosita. Hermano, ahora es rara la vez que yo me quedo a las 8 de la mañana durmiendo. Es rara, a menos de que esté bien desvelado. Pero yo a las 6 ya no puedo estar en la cama. Ya no puedo. Y sí me atreví a decirle a mi esposa yo el otro día. Y dije, voy a hacer un test a mi esposa. Dije, un té, después lo hago, pero un test. O sea, ¿cómo se dice el test? Un examen, una prueba. Le dije a mi esposa, le dije, oye, mija, quiero preguntarte algo. ¿Tú piensas que yo soy flojo? Y dice, no, yo lo que sé es que te tienen que quedarse en la casa. Porque a veces, hermano, me voy muy temprano y llego muy tarde a la casa para atrás del trabajo. Pero fue lo que me enseñaron mis padres, pero no los descuido tampoco. Hay tiempo que yo convivo con mis hijos, como el día de ayer, hermano, que fuimos a cenar juntos. Convivo con mis hijos, convivo con mi esposa, con mis hijos. Trato de darme el tiempo para convivir con ellos. Es mi responsabilidad también. Y a veces mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir con las hermanas, déjame a Jonathan. Quiero que estés ahí, déjame a Jonathan. Y a ver en qué es lo que tengo aquí, a ver qué. Y a veces es un pretexto para que me dejen a Jonathan para ir a comer fuera. ¿Dónde quieres ir a comer, Jonathan? No, pues quiero ir a fuera una parte, vámonos. Pero le ayuda a mi esposa en eso. Que ella tenga la libertad de estar sola, pero yo lo estoy apoyando. Gracias a Dios que mis hijos ya están grandes, los más grandes, y ya no andan diciendo, ay, yo quiero irme con mi mami. Ya no están diciendo con eso. Proverbios 22. 6. ¿Qué dice, hermano? Instruye al niño en el caminar que lleva. Instrúyelo. Dale una instrucción. Guíalo a tu hijo. Porque aun cuando él ya crezca que esté mayor y tenga sus propias decisiones, no se va a apartar de esa instrucción. Pero si nosotros tomamos la responsabilidad de instruirlos en este momento, usted piensa, ¿cómo? Nomás por la misericordia de Dios se van a convertir. Pero tú tuviste la responsabilidad de hacerlo. Y volvemos a los talentos. Si no generaste con ese talento algo, va a venir ese regaño de parte de Dios. Y es lo que no queremos, que Dios nos regañe. ¿O cuánto quieren que Dios nos regañe? Hermano, que yo lo regañe a usted no es nada en comparación del regaño que Dios nos puede dar. No es nada. ¿Verdad, muñeco? No es nada. Instruye al niño en su camino, pero estamos tomando esa responsabilidad, hermano. Oh, es que llego bien cansado. Bueno, pues deja de trabajar unas horas y llega temprano y instruye a tus hijos. Porque es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad, mis hijos. Es que no tengo tiempo. Volvemos a lo mismo de la escuela. Yo también trabajo.
Y a veces, hermano, ven cómo llego de matado a mis manos, pero yo llego a la casa y ahí convivo con mi familia. Y a veces platico con ellos. Yo no trabajo y no quiero estar, hermano, fuera de la casa, quisiera estar en mi casa nomás. No salgo de mi casa. Pero el versículo 15, llega un tiempo en que ese niño crece. En que ese niño crece. El 15, hermana, pongo por favor. En que ese niño crece y empieza a tomar sus decisiones en la adolescencia. ¿Ya? La Biblia habla del muchacho. El muchacho quiere decir que ya no es un niño. Un muchacho ya no es un niño, estamos hablando de un adolescente. Estamos hablando de un jovencito. Donde los jovencitos ya empiezan a pensar que nosotros estamos oldies. ¿Ah? Empiezan que ya estamos oldies, que estamos pasados de moda. Que ya nuestras ideas están obsoletas. De que ya nuestras ideas ya no sirven para nada. Que ya nuestros consejos ya están fuera de moda. Ya llega la edad de la juventud donde los jóvenes piensan que la luna todavía es de queso. Y todavía creen que en la luna hay un conejo. No, ni es de queso, ni hay un conejo tampoco. Empiezan a creer que saben todo. Empiezan a creer que ellos pueden a tomar sus propias decisiones sin consultar un consejo. Ya llega una edad donde la niña o el niño ya no quiere que el papá le haga cariños. ¿A cuánto les ha pasado eso? Llegó una edad donde ya no, que dejan los niños una edad y ya no se dejan que usted les dé un beso. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Ya como que, o que usted los abrace enfrente de sus amigos, como que ya no les gusta. Ya. Porque ya estoy grande, ya estoy creciendo. ¿Verdad? Y es esa etapa, porque ya cuando nos casamos quisiéramos que nuestra mamá y nuestro papá nos abrazaran, hermano, ¿o no? Yo cuánto, hermano, iba a Tijuana a visitar a mi papá y a mi mamá cuando vivían, y hermano me la pasaba muy a gusto con ellos ahí. Y a veces mi mamá me abrazaba y no me importaba que pensaran de mí los demás. Pero cuando estaba joven, cuando estaba muchacho, cuando estaba adolescente, ay mamá. Pero ya que crecí, ya que me casé y que tuve mis hijos, que un abrazo de mi mamá, ay Dios mío. O la compañía de mi papá, ay Dios mío. Pero nuestros hijos van a llegar a esa etapa. Pero también estuve en esa situación donde las ideas de mi papá ya estaban, que mi papá es de rancho, no tuvo escuela, para la experiencia que les había dado, la experiencia que le había dado a la vida, hermano, las situaciones que habían pasado eran incontables. Pero mira lo que dice ahí, hermano, va a llegar el momento en que el muchacho va a tomar su decisión. ¿Y sabe qué, hermano? Aunque usted le diga, la cebra es negra con manchas blancas, no van a creerlo. O es blanca con manchas negras o es negra con manchas blancas. A ver cómo está la cosa. ¿Ya se les olvidó, verdad? Pero antes decíamos que era blanca con manchas negras, ¿verdad? No, es negra con canas, pues. Pero llega un momento en que el muchacho va a tomar sus decisiones y se va a volver y va a tener una cadena aquí con una placa que dice: no quiero consejo de nadie. Eso se llama ser necio. Tiene una placa aquí que dice: no necesito que nadie me aconseje. Eso quiere decir ese versículo. La necedad, ¿dónde la tiene el joven colgada, mano? O sea, pero hermano, gloria al Señor.
¿Cuál es el remedio efectivo para eso? ¿Cuál es el antídoto para eso, hermano? ¿Cuál es el antídoto para que el muchacho se quite esa necesidad ligada que tiene en el corazón? Ahí dice la Biblia, eso es el antídoto. Esa es la solución. Mire, el sistema de mí y mi esposa no fue ese. Una vez nomás. Román, ¿no se acuerdan, Samuel? No fue mi sistema el andar golpeando a mis hijos o el andando castigando. No fue mi sistema. Mi sistema era que ellos... Una vez que se me quitó todo. Dije, esto es para mí. Ya. O sea, sí, sacó de la necesidad de su profundo corazón, dijo, esto no es para mí. Pero yo no fui de esos papás de que por cualquier cosa estaban golpeando a sus hijos. No, yo no fui y me he sido así, mano, que por cualquier cosa. Cuando veo que ya la necesidad está sobrepasando los límites, entonces sí pongo un alto. ¿Cómo? Les hablo de una manera fuerte. ¡Ey! Las cosas no son así. Las cosas son de esta manera. No son así las cosas. Pero yo no fui del sistema, ni mi esposa tampoco, del sistema de andarlos golpeando cada rato, y menos en la cabeza, nunca fuimos de ese sistema, sino que ellos vean la autoridad que hay en nosotros, la autoridad que Dios ha puesto en nosotros para ellos, e instruirlos en la palabra de Dios, instruirlos en el caminar de Dios. Porque una cosa que mi esposa les ha dicho muy bien, yo le pedí a hijos a Dios que le sirvieran a Dios, así que ojalá no se ahorquen. Y ese es el deseo, hermano, casi el deseo que tuvo Ana. Esos hijos que Dios me ha dado, que sirvan mejor a Dios que nosotros. Pero ¿cómo se le va a quitar la necedad al joven ligada a su corazón? ¿Cómo Dios nos quita la necedad a nosotros? Ay, nomás ahí, pélale el ojo, Lencho, le decía a mi hermano. ¿Cómo Dios nos quita la necedad a nosotros? ¿Cómo Dios le quitó la necedad a Balaam? ¿Cómo Dios fue que le quitó esa necedad que llevaba Balaam de ir a maldecir al pueblo de Israel? ¿Cómo fue que Dios le quitó esa necedad? Le habló el animal. No, el que el animal le haya hablado es un poquito. No, pues dice que si la duda no hubiera visto al ángel parado ahí con la espada desenvainada, el que iba a morir dice él. Pero la necedad que llevaba Balaam no podía ver al ángel que tenía la espada desenvainada, pero no la tenía de oquis, hermano. Ahorita los que son valientes sacan la pistola y andan apuntándolo a todo el mundo. No, allá en el rancho no se sacaba la pistola, no, porque sí. Es que el que le sacaba era porque lo iba a usar. Pero no se trata de que a dañar a otro. Si la sacaba era para un peligro de un animal o algo. Porque realmente para eso se inventó el arma. Para defenderse. Hay pueblos, por ejemplo en Montana, que nos ha tocado ir a mí y a mi esposa, donde la gente anda en la calle, anda armada la gente. Es legal andar armado en la calle, pero es por tanto animal salvaje que se presenta, que son para defenderse. Cualquiera puede ir a comprar un arma sin necesidad de tener licencias, compra un arma y la trae fajada al arma, trae rifles, lo que sea, para cazar y todo eso. Pero la manera de que se le quitó la necedad a Balaam fue que el ángel le había sacado la espada con la única finalidad de atravesarlo, matarlo. Pero gracias a Dios que Dios le abrió la boca a la burrita, y la burrita empezó a hablar con el burrito. Empezó a hablar con Balaam. Oye, hermano, usted, mire, hermano, tremendo. Entonces, no sé cómo este hombre no podía ver. Hermano, va a montar a la burra y la burra le empieza a hablar.
Hombre, hermano, yo corro, digo, el diablo, el Señor te reprenda. ¿O poco se va a poner a conversar con un animal que le hable? Pero fue la manera, va. Entonces, ¿cómo Dios nos quita la necedad a nosotros? Estamos necios, hasta que Dios nos manda una prueba, una dificultad, un problema. Por eso, las pruebas que pasamos no son porque, ay, qué malo es Dios, y por qué. Busque entre esa prueba que tiene, por qué está en esa situación, qué Dios le quiere enseñar a usted ahí. ¿Qué Dios le quiere enseñar ahí? Cualquiera que sea. Pero las pruebas están diseñadas para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Dios. Para eso están diseñadas. Entonces, está el niño, usted lo va instruyendo, no se va a apartar, pero llega un momento en que el joven va a tomar sus propias decisiones. Pero ahí, hermano, es donde la corrección no debe de faltar. No le digo que a golpes. Usted tiene que, porque llega un momento en que los jóvenes crecen y ya no son de andarlos golpeando con varas. Ya no. Pero están de necios. Pero que uno tiene que hablarles, mira, en Dios, mira, darle, aconsejarlos. Aunque se enojen, hermano, porque los jóvenes usted los amonesta y se enojan. Porque creen que saben todo y empiezan a... No, aunque se enoje, el responsable de esta familia son los padres. El responsable de la familia son los papás, no ellos. Ya ellos van a tomar sus propias decisiones cuando se casen, pero sin dejar de amonestar a nosotros. Hijo, no está bien eso que estás haciendo con tus hijos. Mira, la Biblia dice esto. Siempre, todo el tiempo, hermano, basándonos en lo que dice la Escritura. Nada fuera de ella. ¿Y qué le parece si se pone de pie, hermano? Ya se fue el tiempo. Cuando nos regañan se va más rápido el tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermano, gloria al Señor, y nos da gracias por los regaños, ¿sí? Te dando gracias por los regaños.